Amigos y amigas, presten mucha atención porque el gobierno de Gustavo Petro ha decidido no hacer más propuestas a los camioneros para que levanten el paro que están llevando a cabo desde hace unos días. Este paro nacional está liderado por una persona abiertamente uribista que ha convocado a políticos y periodistas declarados en oposición al presidente Petro a conversatorios organizados por ese gremio. Allí se han desplegado en estrategia contra la administración de Petro. Vamos a escuchar con atención las declaraciones del ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, luego del Consejo de Seguridad en el que participaron varios funcionarios del gobierno, el presidente Petro, la Fiscalía General de la Nación y la Fuerza Pública. Conversación, finalmente hemos llegado hasta el límite del gobierno nacional en una propuesta que consiste en bajar de los 1.904 pesos de los que hablábamos. Habíamos bajado de 6.000 a 1.904 y ahora bajamos de 1.904 a 800, y a 800 no que se hagan efectivos de manera inmediata, sino que se van a hacer efectivos en 4 meses hasta diciembre de este año. Y seguimos dispuestos a la conversación para que nos digan esos 800 pesos, cómo se aumentan durante estos 4 meses, y por eso insistimos en el diálogo y lo llamamos al diálogo. Pero obviamente ya el gobierno ha cedido bastante. Le pedimos a los camioneros que han avanzado en lo que estaban buscando con una movilización pacífica, que es lo que respeta al gobierno nacional, con una protesta que nosotros no desconocemos sus razones, pero que lo que no pueden seguir haciendo los camioneros es afectando los derechos de la inmensa mayoría de los colombianos a su movilidad, a su alimentación, a su salud, a su educación. Pero específicamente estos son los pasos o las propuestas luego de la situación de bloqueos en el país por parte del gremio de los transportadores. En primer lugar, el gobierno nacional está planteando la regulación obligatoria de los pagos que hagan las empresas intermediarias de carga a los camioneros para garantizar su aproximación a los fletes. En segundo lugar, evaluar el uso de una plataforma pública intermediaria de carga para mejorar los ingresos del camionero. Vamos a hacer un pequeño paréntesis. Recordemos que la tesis del presidente Petro durante estos días ha sido que este paro está liderado por grandes empresarios de los camioneros, mientras que los pequeños camioneros no es que se beneficien mucho de hacer paro porque no están recibiendo lo que les corresponde por un día de trabajo. Por eso, en tercer lugar, se está proponiendo desde la administración de Petro que el Ministerio de Hacienda disponga recursos provenientes de Ecopetrol para el salto tecnológico de los camiones. Y el punto número 4, que el recambio de camiones en la chatarrización se haga uno por uno para evitar el excesivo aumento de la flota. Eso es lo que ha dicho la administración de Petro luego del Consejo de Seguridad para evaluar los bloqueos en el país. ¿Qué se está viendo? Que el gremio de los camioneros ha mantenido una postura que busca impedir a todo lugar que el gobierno subsane el déficit fiscal que existe en el Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles. ¿Por qué? Porque miren, aunque el gobierno propuso inicialmente el alza en la tarifa del diésel a 6.000 pesos, ajustando desde el pasado 31 de agosto 1.900 pesos, la fórmula la modificó. Es decir, a pesar de que el Ministerio de Hacienda venía haciendo los diálogos con los camioneros desde octubre, desde el año pasado, ellos ahora han cedido para que no sea el ajuste de 1.900 pesos y se llegue a 6.000 pesos en diciembre, sino que se ha propuesto el incremento de 800 pesos de forma gradual hasta diciembre de este año. Entonces, ¿por qué algunos dicen que el gobierno no está dispuesto a dialogar y que no ha cedido en esta protesta de los camioneros? Es que, como han dicho muchos,
Los sectores del sector camionero, los grandes empresarios de este sector económico, tienen una postura rígida ante una medida que es fundamental para las finanzas del país. Hay una actitud inflexible que no comprende que si se sentaron con el gobierno en medio de un diálogo, ese diálogo debe conducir a una solución que esté en las dos partes, mientras que parece que todos ellos quieren todo o nada. Un ejemplo muy claro es Henry Cárdenas. Él, cercano a políticos de extrema derecha, ha recorrido los medios de comunicación en masivas entrevistas para confrontar al presidente Petro con una actitud confrontativa hacia el mandatario. Primero lo acusó de soberbio y ahora afirma que el presidente Petro está estigmatizando el paro, argumentando que este es del pueblo, es decir, que el paro camionero, según él, es del pueblo. Entonces, ¿es cierto lo que están diciendo este camionero, señor Henry Cárdenas? Edson Pava, presidente de la Asociación Andina de Carga Liviana. Con respecto al anuncio que viene haciendo Fede Trascarga con el señor Henry Cárdenas y la señora Nidia de Colfecar, yo les digo que los transportadores iremos a un paro cuando verdaderamente busquemos el beneficio de los transportadores. Cuando el primer punto sea una ley laboral para el transportador, cuando el segundo punto sea el 1 a 1, la regulación que estamos sobreofertados, cuando el tercer punto sea que ustedes cumplan el CISETAD, cuando el cuarto punto sea un CISETAD para la carga liviana, cuando el quinto punto sea que saquemos adelante esa ley de peajes, ese proyecto de ley que está en el Congreso, que lo han hundido 14 veces, cuando se crea un fondo de reposición para la carga liviana. Entonces, en ese orden de ideas, y colocaremos el ACPM como séptimo punto, pero no vamos a salir a pelear por el combustible para que ustedes se llenen los bolsillos, nos sigan pagando los fletes por debajo del CISETAD, como le pasa al señor Henry Cárdenas, que tiene investigada su empresa Transportes Teca, o a esta señora de Colfecar, cuando nos roban los saldos, nos hacen descuentos injustificados, no nos pagan los saldos, no nos pagan los cargues y los descargues, y vamos a salir a que se congele o que se baje la CPM para que ustedes nos sigan pagando los mismos fletes y se llegan llenando los bolsillos. Entonces yo sí los invito al señor Henry Cárdenas, hablemos de esos 7 puntos y después sí convoquemos a un paro, pero no convoquemos a un paro para llenar sus bolsillos. Pero no solo eso, amigos, sino que él mismo en Blue Radio, el señor Henry Cárdenas, en la emisora Blue Radio, dice que hay mujeres berracas en el país. Para él, María Fernanda Cabal ojalá pueda manejar el país. Es decir, detrás de él hay una ideología política y está bien que la mantenga. En este país podemos tener la ideología política que sea, y el propio presidente Petro ha dicho que no va a perseguir a sus opositores. Pero hay que dejar claro entonces que cuando el presidente Petro lo señala como un actor político dentro del gremio de los camioneros, él como gran empresario de los camioneros, no está mintiendo ni estigmatizando. Es que aparece en múltiples fotografías con figuras muy cercanas del uribismo, con la senadora María Fernanda Cabal, quien dice que comparte pila con ella, es decir, que comparte ideología política. Pero Petro le ha lanzado una pregunta muy clave al señor Cárdenas. ¿Por qué el candidato uribista y líder gremial de la empresa Intermediarias no propone aumentar el pago por tonelada a los camioneros, estableciendo una diferencia justa con el flete que cobran las empresas a los generadores de carga? La respuesta es muy clara realmente. El señor Cárdenas le conviene figurar en medio del caos, no solamente porque es un actor político, sino porque tiene detrás a opositores del presidente Petro que le conviene esta situación en el país por todo lo que puede generar bloqueos en las vías, falta de medicamentos, aumento de los precios de la canasta familiar. Por tanto, el presidente ha dicho que junto a la Fiscalía anunciaron las medidas para auditar a las empresas intermediarias y asegurar que paguen precios justos a los camioneros. Es una de esas propuestas luego del Consejo de Seguridad, en el que se dice que de 3.000 empresas intermediarias de carga se encontraron, oiga bien esta cifra, 1.000 empresas intermediarias de carga que han explotado a los camioneros. Es decir, los separan
separando abismalmente el cobro del flete que cobran al generador de carga al precio que paga el camionero que lleva la carga. Entonces, estas empresas serán investigadas, deben ser investigadas por la superintendencia, por la DIAN. Quisieron bloquear el país, pero ahora el Estado busca que esas empresas transportadoras, explotadoras, paguen a lo que le corresponda a los conductores o que respondan ante las autoridades competentes. Miren, también para evitar lo que conlleva un paro camionero, el gobierno ha dicho que tiene acciones para evitar esos bloqueos en algunas regiones. Eso incluye, dice el presidente Petro, que los gremios productivos y campesinos se organicen en caravanas para garantizar el suministro de alimentos y evitar aumentos en los precios de productos básicos, según ha dicho el propio presidente Petro en este trino. Como les dije en Blue Radio, el señor Henry Cárdenas estaba diciendo que ojalá que el país sea liderado por la senadora María Fernanda Cabal. Vamos a ver este pequeño clip de la opinión que dio el analista político Álvaro Forero Tascón en Blue Radio en la mesa de trabajo del periodista Néstor Morales. Vamos a escuchar con atención lo que le dijo el analista a un político, a un periodista que realmente a veces se muestra como opositor al gobierno del presidente Petro, no solamente desde algunos puntos que son válidos, sino también, mi opinión, desde la banalidad. Entonces los que mandan a los choferes a hacer el paro, en esto hay mucha manipulación y el señor Cárdenas, pues claro, es parte de eso. Obviamente están empujando el paro y dice, yo no estoy en paro, me tocó parar mis camiones, yo soy político, pero María Fernanda Cabal no sé qué, no soy empresario porque fui camionero. Todo eso es una manipulación. Y los que pagamos somos los ciudadanos. No, pero él dijo que era empresario y dijo que tenía el número de camiones. Pero que empezó de camionero y que trabajó duro, como si los camioneros de a pie no trabajaran duro o más duro. ¿Y qué hay de malo en ser empresario, Álvaro, en esta ecuación? Yo no he dicho eso, pero él estaba negando, él estaba tratando de posicionarse como camionero. A eso me estoy refiriendo, a la manipulación de tratar de presentar esto como un paro de pequeños camioneros, cuando realmente este negocio está manejado en buena parte por los grandes camioneros, que son los que definen económicamente el negocio, Álvaro, porque no respetan los fletes y eso afecta a los pequeños. Ese es el mismo dilema en el que nos mete el presidente Petro. ¿Usted cree que este es paro o de empresarios o de pequeños camioneros? ¿No será que es paro de los dos? Es que vamos a parar un momentico aquí. Sí, es que el presidente Petro lo ha dicho porque hay pruebas. Es decir, no se puede dejar a un lado la realidad del país solamente para llevarle la contraria o llevar la contraria a la versión oficial. Dentro del periodismo, claro que hay que tener escepticismo sobre la versión oficial, pero cuando esa versión oficial está apegada a los hechos, hay que buscar entonces, si usted no está de acuerdo, los argumentos para desvirtuar las posibles conclusiones a las que llegue la versión oficial. Pero están los hechos. El señor es un gran empresario, no hace parte de los pequeños camioneros del país, y eso es lo que está diciendo el señor Álvaro Forero, lo que está tratando de explicar, no solamente porque lo ha dicho el presidente Petro, sino porque, insisto, son los hechos. Que los camioneros grandes estoy hablando de la manipulación, esa que usted está haciendo y la que hace el presidente Petro. Porque el problema no es tan sencillo, pero el tema de los empresarios... Usted me está acusando a mí en público, Álvaro. Yo dirijo este programa. Usted me está acusando a mí en público. ¿Me está acusando de manipular? Perfecto. Usted me está acusando a mí de manipular. Le estoy diciendo... Le estoy preguntando si no será que este paro es de los dos, Álvaro. Lo que estoy diciendo yo, exactamente. Le sugiero... Y usted me está diciendo le sugiero que no haga conmigo lo que hizo esta semana aquí. Le sugiero que no haga conmigo lo que hizo esta semana aquí. Néstor, le sugiero que me permita hablar, sí, señor, y no diga que yo estoy diciendo lo contrario de lo que estoy diciendo. Yo estoy diciendo precisamente que aquí hay mucha manipulación en eso, tratando de presentar una cosa como lo que no es. Y que si es importante mirar el negocio... Y le estoy preguntando, ¿no será que el paro es de pequeños y de grandes? ¿Eso no es una opción que contemplamos? Sí, claro, y por eso es tan importante hacer la diferencia. Ok, sí. Puede que los camioneros pequeños estén preocupados por el alza del diésel dentro de lo que corresponde a lo que pueden significar para su economía, pero
Es claro que detrás también están los grandes empresarios de los camioneros y son los que en su mayoría tienen este gran negocio y por tanto obligan, o los camioneros que les trabajan a esos grandes empresarios están en la obligación de aceptar lo que dice el jefe. Entonces, lo que hace el señor Álvaro Forero es poner sobre la balanza las dos caras de la moneda, pero al parecer al que dirige esa mesa de radio no le parece. No le parece que las dos versiones estén sobre la mesa porque le favorece más la que dice que el gobierno Petro está manipulando la situación. Es que no comprendo por qué no aceptan de una vez por todas que el precio del diésel, el aumento del precio del diésel es necesario para subsanar el déficit en el Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles. Primero, segundo, que los camioneros están haciendo una protesta sin hechos o argumentos relevantes en el sentido económico. Esa es la segunda. Y tercero, que el gobierno vino dialogando con ellos desde octubre y ahora en este mismo instante, pero que no han accedido. Es decir, lo que no quieren es que el gobierno sea responsable con las finanzas del país, y si luego ese déficit en el Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles, que estamos hablando de billones de pesos, no se llegan a tapar ese hueco fiscal que existe, entonces la responsabilidad va a ser del siguiente gobierno, y el siguiente gobierno le va a echar la culpa al anterior gobierno, y este gobierno está diciendo que el anterior gobierno no hizo las medidas necesarias para tapar ese hueco fiscal, y el anterior gobierno de Juan Manuel Santos se vio también en la tarea del aumento de la gasolina por lo mismo, y el anterior gobierno del expresidente Álvaro Uribe, que creó este subsidio. ¿Sí ven? Es un problema muy largo del país que merece la pronta solución, y los sectores que se pueden ver involucrados tienen que sentarse y deben de hallar una propuesta consensuada para que el país no se enfrente a los bloqueos que ya están generando desabastecimiento en varias ciudades del país. Eso es lo que se está diciendo, amigos y amigas, una evidente manipulación. Vamos a ver lo que dice el senador de Cambio Radical, David Luna. Presidente Petro, hago un llamado a la sensatez. Siéntese a dialogar con quienes piensan diferente como prometió en su posesión. En este caso con los transportadores. Los ciudadanos quieren vivir en un país sin hambre. La situación en los departamentos y municipios es insostenible, los alimentos están subiendo y los colombianos no soportan más golpes a sus bolsillos, aún tiene tiempo. Siéntese a dialogar con quienes piensan diferente. ¿Lo hizo? Desde octubre, vuelvo y repito, desde octubre se están llevando a cabo conversaciones con los transportadores para que este aumento del diésel no los tomara por sorpresa. Y si se está diciendo que los ciudadanos quieren vivir en un país sin hambre, claro. Por eso es que el gobierno está haciendo este aumento del precio del diésel en estos momentos, porque la inflación está controlada. Y lo que sucede en los departamentos y municipios, ya sabemos que el gobierno dio vía libre para que las autoridades locales en las regiones actúen contra cualquier bloqueo que estén organizando para impedir que los alimentos y las demás bienes de los ciudadanos no lleguen al lugar de destino. Entonces no se comprende lo que dice el senador David Luna, que bueno, me perdonarán ustedes, pero en ciertas ocasiones no es que refleje mucho coherencia, no solamente por su partido, sino por otras cosas más. El presidente Petro propone garantizar derechos fundamentales, estamos hablando de salud, de hasta de pensión. Y luego gritan ataca el libre mercado cuando él quiere garantizar esos derechos fundamentales. Pero si les quita un subsidio a magnates de los transportes, ahí le dicen de una que está destruyendo el pueblo, que no está escuchando a los colombianos de a pie. Y así funciona la derecha colombiana, amigo. Así funciona. Entre la fe neoliberal y el oportunismo golpista. Vamos a dejar hasta aquí este video. Muchas gracias de verdad por llegar hasta el final de esta opinión, de esta información. Los invito a suscribirse a este canal y compartir esta información con sus allegados para seguir haciendo este ejercicio informativo y democrático con el país.
Es una gran ayuda que usted me da suscribiéndose y activando las notificaciones para que cada vez que suba un contenido, YouTube le avise y usted comente lo que opina, lo que decimos aquí. Mil gracias, de verdad. Nos vemos en una próxima oportunidad.